Y que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar compartiendo el sermón precisamente del versículo 1 hasta el versículo 18. Voy a leer en versión NBI por si acaso. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Como decía, ¿no es cierto, Camila? Hoy comienza este tiempo de Adviento y precisamente junto con el tiempo de Adviento también comienza precisamente la serie de Adviento, ya que un poco va a buscar mostrarnos y hacernos reflexionar en relación precisamente a la figura de Jesús, a la encarnación de Jesús, a su historia de su nacimiento, etc. Entonces, si lo tiene ahí, le voy a invitar a que podamos comenzar, ¿no es cierto?, y leer. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por esta mañana, Señor, por este mes que podemos celebrar tu nacimiento. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar juntos como comunidad, juntos como hermanos, Señor, poder adorarte, poder leer tu palabra, Señor, en cada intervención que hacemos dentro del culto, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, libremente poder compartir, Señor, este tiempo de adoración, poder compartir este tiempo de reflexión en torno a tu palabra. Estamos agradecidos por eso. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esta palabra, Señor, y haciendo la vida en nuestros corazones, Señor. Que mis palabras, por sobre todo, sea tu palabra expuesta con fidelidad, que tu palabra sea expuesta, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres para tu iglesia. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios, así que venimos el día de hoy sabiendo que te necesitamos, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos del aliento, necesitamos de tu vida, necesitamos de tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes esta mañana en este tiempo que vamos a poder compartir esta reflexión y que tu Espíritu Santo haga una obra, Señor, en nuestros corazones, en medio de tu iglesia, en medio de este tiempo. Te pedimos esto a través de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, ¿no es cierto?, cada diciembre, y precisamente hoy comenzamos con esta serie de Adviento y con este primer sermón, y podemos reconocer que cada fin de año nuestros pensamientos giran precisamente en torno a la figura de Jesús, porque entre comillas, la fiesta central para el mundo cristiano hoy día, ¿no es cierto?, en este mes, es precisamente celebrar y recordar el nacimiento de Jesús. Pero pareciese que con el paso del tiempo, pareciese que la figura de Jesús pierde mayor importancia dentro de la Navidad, ¿ya? Y hoy día vivimos una Navidad, pareciese que sin el protagonista principal, ¿ya? El mundo ha secularizado la Navidad, el mundo, ¿no es cierto?, ha hecho cada vez este tiempo de Navidad
sacando a Jesús del centro, que era la fiesta principal, o el festejado principal, y poniendo cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, en medio de este tiempo. Muchas veces cobra más importancia los regalos, cobra más importancia la cena que tenemos que preparar en Navidad, etc. Pero lo que muchas veces menos nos importa es precisamente recordar y reflexionar en torno a la imagen de Cristo, en torno a la imagen de Jesús en medio de nuestros corazones. Mire, escuche esto. Este es un artículo, parte de un artículo de un periódico en línea que se llama The Conversation, que es un periódico que se edita en varios lados. Y el periódico habla acerca de los Saturnales. Ya los Saturnales básicamente era una fiesta romana que se hacía, como su nombre bien lo dice, se hacía en torno y se hacía en dedicación, ¿no es cierto?, del dios Saturno, que era uno de los dioses más importantes después de Júpiter en la mitología romana. Dice, las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano y un banquete público seguido por el intercambio de regalos. Continuos festejos y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales. El poeta Catulo lo llamó el mejor de los días, ¿ya? Esos eran los Saturnales que precisamente celebraba el pueblo romano. Los Saturnales no desaparecieron del todo. Los Saturnales se siguieron celebrando hasta la antigüedad tardía. En el siglo V, Macrobio escribió un diálogo titulado Saturnalia. En él recoge las conversaciones eruditas en caso de un aristócrata durante esta festividad. El cristianismo incorporó muchas de estas celebraciones y costumbres paganas precisamente a la Navidad. Y no podemos trazar una línea de continuidad. Trazar una línea de continuidad entre las fiestas navideñas actuales y las celebraciones en honor a Saturno. Sin embargo, cuando en estas fechas bebo algún vino dulce, me visto con ropa de fiesta, invito a familiares y amigos o hago y recibo regalos navideños, no puedo dejar de pensar que en el fondo seguimos siendo romanos celebrando los Saturnales. ¿Ya? Esto es lo que, ¿no es cierto?, en este periódico aparece esta, entre comillas, reflexión. Y es verdad, porque cuando nosotros sacamos a Jesús del centro de la Navidad, cuando sacamos a Jesús del centro de esta fiesta que estamos, ¿no es cierto?, ya estamos a 22 días de celebrar, cuando sacamos a Jesús del centro y de la reflexión constante del mes de diciembre, no somos más, ¿no es cierto?, que viejos romanos celebrando una buena cena de Navidad, entregándonos regalos y nada más que eso. Entonces muchas veces la Navidad se torna vacía cuando Jesús precisamente no está en el centro. Entonces cuando nos paramos a inicios de diciembre y miramos cómo se va acercando el 24 y el 25 de diciembre, yo me hago la pregunta, y mientras, ¿no es cierto?, preparaba la reflexión, yo me hacía la pregunta, ¿en qué pensamos? ¿En qué estamos pensando cuando llega el 1 de diciembre? ¿Estaremos pensando en qué regalos tenemos que entregar? ¿Estaremos pensando en qué regalos querrá nuestro hijo? ¿Estaremos pensando en cuánto nos vamos a tener que endeudar en diciembre? Yo creo que lo que menos pensamos cuando nos paramos el 1 de diciembre es decir, chuta, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, se encarnó y habitó, ¿no es cierto?, como oraba el Seba, habitó entre nosotros. Aquel en el cual habitaba toda la plenitud de la deidad, como dice el libro de Colosenses, venía a la tierra y habitaba entre nosotros. El nacimiento de Jesús, la doctrina de la encarnación, debe ser considerada como una de las mayores milagros dentro de la fe cristiana y quizás, ¿no es cierto?, una de las doctrinas fundamentales en la fe cristiana. Es cuando lo divino tiene el punto de encuentro con lo terrenal. Es cuando aquel que era eterno rompe el tiempo y establece, ¿no es cierto?, como diría el apóstol Juan, establece su hogar, establece su carpa en medio de nosotros. Es cuando lo divino tiene el punto de encuentro con lo terrenal, ambos mundos teniendo un punto de encuentro en la vida de un hombre, que no solo era un hombre común y corriente, sino que era la misma divinidad, en el cual habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. Y como, ¿no es cierto?, les decía recién, como bien lo expresaría el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Colosas, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes recibieron esa plenitud. John Piper, en su libro Los deleites de Dios, dice, el Hijo de Dios no es meramente un hombre fiel y santo, él tiene la plenitud de la deidad,
Dios no buscó a un hombre santo que pudiera convertirse en un ser divino, ¿ya? Jesús no tuvo esta transformación de ser un hombre común y corriente y que a medida que pasó el tiempo logró, ¿no es cierto?, una preponderancia y logró una importancia y logró, ¿no es cierto?, esta categoría de divino. Dios no buscó un hombre santo que pudiera convertirse en un ser divino si se le dotaba de deidad. Él cubrió a la plenitud de la deidad con la naturaleza humana nacida de una virgen. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, en quien toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal. Y esto es parte fundamental de nuestra fe. Esto es precisamente lo que recordamos, confesamos, ¿no es cierto?, cada domingo previo a la cena, cuando confesamos esta fe común, es precisamente esto lo que confesamos. Que Jesús, ¿no es cierto?, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue muerto, que resucitó, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese cúmulo de doctrinas que forma parte importante de nuestra fe debiese hacernos recordar cada diciembre que en realidad, ¿no es cierto?, la importancia de Jesús en este mes, la importancia de Jesús en estas fiestas, debiese jugar, ¿no es cierto?, el rol que le corresponde. Debiese jugar precisamente el rol que le corresponde a Jesús en el centro de nuestra fe y en el centro de nuestra reflexión, no solamente en diciembre, sino que nuestra reflexión diaria acerca de su obra, acerca de su nacimiento y acerca de la esperanza que tenemos cuando Él vuelva. Entonces, a partir de lo que leíamos hoy día, ¿no es cierto?, que era Juan, del versículo 1 al 18, vamos a contemplar 3 puntos. Primero, que en el principio ya existía el verbo. Segundo, vamos a hablar acerca del testimonio de Juan. Juan, cuando escribe aquí, no habla de él mismo, sino que habla de Juan el Bautista. Y tercero, vamos a hablar acerca de este verbo eterno, ¿no es cierto?, que existía antes del inicio de los tiempos, precisamente cómo se hizo carne. Juan 1 siempre me ha llamado la atención y quizás para mí, ¿no es cierto?, y de manera muy particular, es quizás uno de los capítulos más hermosos que encuentro en la Biblia. Es un resumen, yo podría decir, perfecto de todo lo que involucra el Evangelio, de todo lo que significa la historia de la redención, partiendo desde el inicio y antes del comienzo de los tiempos, ¿no es cierto?, y llegando precisamente a la encarnación de Jesús. Creo que recemos de manera muy linda la verdad del Evangelio, derramada en toda la Biblia. Pero también es una tremenda verdad que actúa como resumen de nuestra fe y de una correcta forma de ver a Jesús, ¿ya? Cuando nosotros confesamos de manera incorrecta lo que Juan 1, del 1 al 18, dice, pueden salir un montón de cosas. De hecho, ¿no es cierto?, en la Biblia de los Testigos de Jehová, los primeros 3 versículos cambian los verbos, los tiempos verbales, para acomodar precisamente su declaración doctrinal a la Biblia, la Biblia a su declaración doctrinal. Entonces, tiene importancia precisamente la forma en que yo veo a Jesús, la forma en que la Biblia me lo muestra y yo lo entiendo de manera correcta. Creo que Vladi lo expresó en algún sermón de familia acerca del contexto en el cual se escribía precisamente el libro de Juan. Y Juan le da duro a los gnósticos. ¿Ya? Los gnósticos consideraban, ¿no es cierto?, y la doctrina gnóstica consideraba que todo lo terrenal era malo, que todo lo que era visible, palpable, ¿no es cierto?, era totalmente malo, porque ellos buscaban esta luz, buscaban esta iluminación, ¿no es cierto?, que estaba fuera de lo terrenal. Entonces ellos tenían que pasar todo un proceso en el cual ellos se tenían que despojar de todo lo terrenal para poder alcanzar esta sabiduría, para poder alcanzar esta iluminación que ellos buscaban. Por eso, ¿no es cierto?, cierta parte de sus declaraciones, que cuando ellos morían, era casi como, ¿no es cierto?, como que el alma se escapara de esta cárcel que era el cuerpo humano y pudiese alcanzar esta perfección que ellos tanto buscaban. Entonces, lo que está haciendo Juan es una férrea defensa de la humanidad, y los grandes conflictos de dicha época tenían que ver precisamente con aquellos que negaban la humanidad de Jesús, debido precisamente a lo que yo les comentaba recién, a la corriente gnóstica, que atacaba la divinidad, que atacaba precisamente la humanidad de Jesús, y esto era visto como algo malo. Sin embargo, tenemos la otra posición, que eran los judíos, que decían, este tipo es un hombre y no puede ser Dios. De hecho, ¿no es cierto?, cuando él le pregunta, el sumo sacerdote previo a ser juzgado, y le dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y se rajó las vestiduras, se tiró ceniza en el pelo.
y no les caía en la cabeza, ¿no es cierto?, cómo este Dios que había creado el universo se había humanado y habitaba entre ellos. Entonces, tenemos ambas posiciones, ¿no es cierto?, que son contrarrestadas precisamente en el capítulo 1 de Juan, tanto aquellos que atacaban su divinidad, como aquellos que también atacaban su humanidad. Y muchos judíos precisamente atacaban su humanidad, lo trataban como un rabino más, como un maestro más de la época. Es interesante notar que esto no está muy lejos de lo que sucede en las iglesias del día de hoy, ¿ya? La humanidad de Jesús está atacada, la divinidad de Jesús es atacada, y cuando nosotros sacamos estas doctrinas básicas, ¿no es cierto?, del cristianismo, no queda nada. No queda nada, porque imagínense, ¿no es cierto?, un Jesús no divino. ¿Cómo se encarnó? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo está sentado a la diestra del Dios el Padre? ¿Cómo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? O al revés, con un Jesús que no era humano. ¿De qué sirvió el sacrificio? Entonces, la doctrina y la forma en que nosotros nos enfrentamos a Jesús y la forma en que nosotros contemplamos a Jesús y la forma en que nosotros entendemos precisamente la vida de Jesús juega un rol importante en lo que nosotros creemos y la forma en que precisamente cómo vamos a ver a Jesús de ahí en adelante. Todo esto, ¿no es cierto?, precisamente como fruto, les decía, se ha metido en las iglesias como fruto de la teología liberal, del racionalismo incrédulo, etc. Juan 1:4, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Después, más adelante, Juan, ¿no es cierto?, va a decir que este Verbo del cual está partiendo este capítulo es precisamente Jesús. Y en Él, en este tipo que está encarnándose, en este Jesús que se está encarnando a través de María Virgen, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Lo que la Biblia nos está diciendo es que este verbo, el verbo, que en el pasaje más adelante precisamente el autor nos va a decir que es Jesús mismo, es también Dios. No un Dios creado o algo fuera de Dios, sino que es el mismo Dios que a la vez está coexistiendo en dos personas como si fueran una sola, ¿ya? Y este es precisamente el misterio de la Trinidad en la doctrina cristiana. Ya el tema de la Trinidad sería como para otro sermón, pero este es precisamente el misterio de la Trinidad, donde el Verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios, pero el apóstol Juan también dice, el Verbo era Dios. La descripción de Juan en estos primeros versículos nos llevan al inicio del tiempo y decirnos, es el origen y la explicación de todo. Jesús es el origen y la explicación de todo excepto de Él. Así que cuando Juan se lanza con esta afirmación, lo que está diciendo es que Jesús estuvo presente en la creación, que estuvo presente en los actos creativos de Dios, que formó parte del proceso creativo, pero que Él no fue creado, sino que Él ha existido siempre como parte del Dios Trino, y que Él es precisamente Dios. No es de extrañarnos, de hecho, que algunos de los autores concuerden que hay un tremendo paralelo entre Juan capítulo 1 y Génesis 1. ¿No es cierto? Donde en el principio, ¿no es cierto?, todo estaba vacío y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podríamos poner, ¿no es cierto?, como explicación Juan 1:1, que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y que nada de lo que llegó a existir pudo haber sido creado y llegó a existir si no fuera precisamente por Él. Cuando nosotros no tenemos esta perspectiva de Jesús, Jesús pasa a ser un revolucionario más de la época. Pasa a ser, ¿no es cierto?, un maestro más de la época, un maestro judío más de la época. Pero Jesús es Dios. Jesús es precisamente Dios. Por lo cual la historia de la salvación, cuando nosotros miramos Juan 1, cuando miramos Génesis 1, a la luz de la palabra y de la historia de la salvación, se presenta con una perspectiva cósmica, porque vemos a Jesús no apareciendo en el punto serio de la historia de la humanidad. No vemos a Jesús como que el que descendió y apareció de repente, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad y marcó
la mitad de la historia humana, no. Vemos a Jesús como parte del Dios creador, como parte del Dios trino, y por el cual todo lo que vemos precisamente llegó a existir. El mismo libro de Colosenses que leía antes dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. O como diría otras traducciones, o como diría cierta forma, ¿no es cierto?, del verbo que se ocupa, continúan existiendo. Las cosas continúan existiendo por la providencia de Dios que actúa a través del Hijo, que precisamente forma parte de este Dios que creó el mundo, pero que lo sigue sosteniendo. ¿Por qué? Porque a Él se le ha dado toda autoridad para que siga sosteniendo el mundo y para que después venga a juzgar a este mundo. Porque como el mismo apóstol Juan decía, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso es fruto precisamente del pecado. Y el verbo era Dios, Él estaba con Dios en el principio. Este verbo absolutamente divino que existe desde la eternidad como una persona distinta, gozaba de amorosa comunión con el Padre. ¿Ya? No es que el Padre, ¿no es cierto?, como algunos pueden pensar, no es que el Padre se haya sentido solo, aburrido, ¿no es cierto? Dijo, ¿qué hago hoy día? Se levantó hoy día en la mañana, se puso las pantuflas y dijo, a ver, ¿qué hacemos? Ya, creemos algo, ¿no es cierto? No. El Padre en perfecta armonía, el Dios trino, se gozaban mutuamente. El Padre eternamente se ha gozado en el Hijo. No es que el Padre solamente se haya gozado en su Hijo cuando en el capítulo, ¿no es cierto?, de Lucas, Jesús va a ser bautizado y dice, ¿no es cierto?, que se ve como el Espíritu Santo precisamente cae en forma de paloma y se escucha una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No es que el Padre se haya tenido complacencia solo en ese momento, sino que el Padre se ha gozado eternamente y la Trinidad se ha gozado eternamente unos con otros. Este verbo absolutamente divino que existe desde la eternidad como una persona distinta, gozaba de amorosa comunión con el Padre. De esta forma se confiesa una vez más la plena divinidad de Cristo, su eternidad y su existencia personal y distinta, para refutar a los herejes y para que la Iglesia quede afirmada en la fe y el amor de Dios. Lo dice, ¿no es cierto?, William Hendrickson precisamente en su comentario al libro de Juan. Este Jesús que conocemos y que celebramos cada domingo no es, como les decía, no es un revolucionario de la época, ni tampoco solo un sabio más, en donde nos quedamos solamente con la sabiduría de Jesús, sino que Él es Dios, Él es el Dios creador y por medio de Él el mundo fue creado y si no fuera por Él, nada de lo que conocemos tendría existencia. Mire, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. ¿Qué ve? Nada. Absolutamente nada. Eso era en el principio. Eso sería el mundo si es que Jesús no lo hubiese llamado a existencia. Eso sería el mundo precisamente si Dios no hubiese llevado a cabo la obra de la creación. Eso sería el mundo si Dios no nos permitiese contemplarlo en medio, ¿no es cierto?, de todo lo que vemos. Cuando nosotros vemos el cielo, cuando nosotros vemos el sol, cuando nosotros vemos y nos asombramos, ¿no es cierto?, con los avances de la tecnología y vemos cómo, creo que ayer o antes de ayer, se me fue el nombre. El satélite web, creo que las apellidos, ¿no es cierto?, había sacado las fotos a un agujero negro y había logrado contemplar el agujero negro que había estado a la mayor distancia que han medido hasta ahora. Cuando nosotros contemplamos una hoja que crece, cuando, ¿no es cierto?, vemos a nuestros hijos que experimentan con el poroto y que el poroto se abre y crece una planta, estamos contemplando el proceso de la creación de Dios. Cuando un ser se gesta dentro de una mujer, estamos contemplando el proceso creador de Dios, en donde Jesús formó parte importante del mundo que hoy día existimos, del mundo que hoy día podemos contemplar. Russell Crowe, en su papel de Noé, una película del
2014 de Darren Aronofsky, que nos recibió muy buena crítica, ¿no es cierto? Porque lo que hace Aronofsky con Noé es una mezcla entre la Biblia y el libro de Enoch, un libro, ¿no es cierto?, antiguo, pero no canónico. Y dice, cuando él estaba en el arca y le estaba enseñando precisamente la creación a sus hijos, recuerden que, ¿se acuerdan que vimos la serie en Éxodo, no es cierto? Sí. Recuerdan que, ¿no es cierto?, que una de las órdenes que le da Dios a Moisés es todo lo que te he dicho, todo lo que sabes, ponlo por escrito. ¿Ya? Pero antes era solamente tradición oral. Entonces se contaban las cosas. Y cuando Noé de la película le está contando cómo el Dios creador había creado al universo perfecto, me gusta mucho la frase que ocupa, dice, en el principio no había nada, más que el silencio de una infinita oscuridad, pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando que se haga la luz. Y el mundo llegó a existir. Como dirían, ¿no es cierto?, muchos teólogos, el mundo llegó a existir de la nada. Uno de los principios de la materia es que la materia no desaparece, sino que se va transformando. Si no había materia en un principio, Dios tiene que haberla llamado de algún lugar. Y el de la nada creó el mundo que hoy conocemos. En medio de la nada, solo habitado por el Dios Trino, quien de manera conjunta, Dios Padre y el Hijo, crearon el mundo físico que conocemos. Cada acto creativo era llevado a cabo de manera hermosa, subsistiendo desde la eternidad, operando y llamando desde la nada lo que hoy podemos ver. Y cuando llegó a la existencia, Dios exclama que todo lo que Él hizo era muy bueno. Entonces la obra creativa llevada a cabo por el Dios Trino es precisamente una obra buena y es llevada a cabo y es sostenida el día de hoy precisamente por este Jesús, el cual adoramos como el Dios, ¿no es cierto?, verdadero. Segundo, versículo 6 en adelante. Vino un hombre llamado Juan, que yo les decía, Juan acá, ¿no es cierto?, es Juan el Bautista, no está, ¿no es cierto?, hablando como en tercera persona, sino que vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y vuelve a recalcar, ¿no es cierto?, las ideas de los primeros versículos, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos, mire qué importante esto, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y esta es tremenda declaración porque Juan era el primo mayor de Jesús. Entonces Juan está diciendo, ¿no es cierto?, y proclamaba a voz en cuello: oye, este primo menor era antes que yo. Antes que yo existía él. Y proclamaba precisamente, ¿no es cierto?, que era superior a él. El testimonio de Juan serviría como anuncio de la obra redentora que más adelante llevaría a cabo Jesús. Como aquel que anunciaría los pasos del Redentor de la humanidad. Juan abre la exposición en esta parte del texto para decirnos que la luz verdadera, que alumbró a todo ser, venía a este mundo. Segundo, que cuando ya estaba en el mundo no lo conoció. Este rechazo por Jesús, precisamente, es parte del fruto de la caída. Y tercero, que Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Como diría otra traducción de Hendrickson, también dice, vino a su propia casa, pero su gente no lo recibió. Básicamente lo que nos está diciendo el apóstol, tomándonos desde el punto anterior, es que el verbo que había formado parte de la creación, que había creado todo,
el cual también no solamente había creado todo el mundo que conocemos, sino que también era la luz y la vida de la humanidad. Jesús no solo era el Dios creador, sino que era el Dios sustentador que con su luz y con su vida precisamente permiten que la humanidad siga, ¿no es cierto?, existiendo. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿le hemos tomado el peso a esto? ¿Le hemos tomado el peso a la figura tan central e importante de Jesús en la Biblia? Y sobre todo en diciembre, que un poco, ¿no es cierto?, nuestra mirada cristiana se vuelve precisamente a Jesús. Esta luz verdadera, esta vida de la humanidad venía a este mundo. Y este mundo creado por Él mismo, que debió reconocer a su Creador, no lo reconoció. Pero aún más cuando vino a lo que era suyo, a su propia casa, al pueblo de Israel, también, ¿no es cierto?, no lo reconocieron y ellos mismos lo rechazaron. Israel era, en un sentido muy especial, era una posesión de Dios, ¿ya? Desde Éxodo, precisamente, lo vimos precisamente en la serie pasada, durante toda la antigua dispensación y también al principio de la nueva, Cristo vino a su propio hogar, ¿ya? Vino a su propio hogar. Golpeó la puerta, entró, a lo mejor sintió la confianza que debió sentir, pero su hogar, lo que era suyo, no lo reconocieron. Cristo vino a su propio hogar, pero su pueblo no la recibió. El mejor comentario de la tragedia que aquí se cita precisamente en Isaías 1, 2 al 3, cuando dice: oigan cielos, escuchen tierras. Siempre cuando Isaías va a hacer una declaración y va a hacer una profecía, él cita entre comillas como testigo al cielo y a la tierra. Oigan cielos, escucha tierra, porque el Señor ha hablado. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Esta era la gran tragedia, ¿no es cierto?, del Verbo encarnado. Y vino a lo que era suyo, vino a los que debiesen haberle conocido, pero no lo reconocieron. Es interesante con la afirmación que se cierra esta sección cuando dice: más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Yo siempre he mirado, ¿no es cierto?, la parte de esta historia como una especie de cuello de botella que se va ensanchando, ¿ya? No me pregunte por qué me imagino estas cosas, pero un cuello de botella, ¿no es cierto?, que se va ensanchando, en donde en este lado vemos, ¿no es cierto?, la creación perfecta y en armonía con Dios, y a medida que va avanzando la historia de la humanidad, vemos, ¿no es cierto?, como Dios va haciendo cada vez más pequeño la gente que le va siguiendo, ¿ya? Elige a Abraham, se escoge una nación, elige un hombre para que era esta nación. De esta nación, ¿no es cierto?, que se revela, de las 12 tribus que conformaban esta nación de Israel, van quedando 2 tribus, las otras 10 desaparecen, y a medida que nos vamos acercando a este cuello de botella, pareciese que hay menos posibilidades de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ni por rango, ni por bueno, ni por una cuestión étnica podríamos haber alcanzado el favor de Dios. Pero sin embargo, cuando en este punto más delgado el Verbo encarnado se hace hombre y la divinidad toca lo humano, dice el apóstol Juan, dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. No dice, ¿no es cierto?, que tienen que tener cierta etnia, que tienen que tener, ¿no es cierto?, cierta característica, no, sino que a aquellos que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estos no nacen de la sangre, ¿ya? No nacen, ¿no es cierto?, de un tema étnico, no nacen por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen precisamente de Dios. Solo Dios, aquel por quien todo fue hecho, en el que estaba la vida y la luz de la humanidad, este Dios, solo Él puede revertir la muerte de la creación y disipar la oscuridad causada precisamente por el pecado.
El propósito principal del Verbo encarnado, que toca la eternidad y toca esto tan finito y temporal, es precisamente eso, que solo Él, que era la luz de la humanidad, que era la esperanza que tenía la humanidad, que era el Dios que había creado el mundo entero, solo Él podía revertir los efectos del pecado y la caída. Y cuando nosotros nos paramos el 1 de diciembre y comenzamos la serie de Adviento y vemos cómo se prende, ¿no es cierto?, la vela en la corona de Adviento, vemos el 24 y 25 cuando celebramos a Jesús encarnado, nuestra reflexión debiese ser, wow, este Dios eterno ha venido a hacerse hombre y gracias a esa encarnación, yo por gracia y misericordia, como diría el apóstol Juan, gracias a eso hemos contemplado su gloria, hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado gracia en nuestras vidas. La muerte y el pecado que habitan en el interior del ser humano, el Verbo, el que estaba en el principio, debía hacerse carne con el fin de restaurar esta naturaleza. Desde dentro, el Creador debe entrar en su propia creación, la cual gime la restauración final de las cosas. Y aquí entramos en el tercer punto. El Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que es Dios, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que es Dios y que vive en Él nos lo ha dado a conocer. Como les decía en un principio, una de las verdades importantes de la fe cristiana y que confesamos cada domingo previo a la Navidad, y el motivo principal de la Navidad es el milagro de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Esta pequeña frase nos está diciendo que este Dios creador que había sido autor y por el cual el mundo fue hecho, se hizo igual a usted, que compartió su misma naturaleza, que compartió su misma, ¿no es cierto?, esencia. ¿Podemos tomarle el peso a esto? ¿Podemos pensar cada domingo cuando confesamos el credo realmente si le estamos tomando el peso a lo que estamos creyendo y decimos? ¿O todavía tenemos dudas? ¿O todavía, ¿no es cierto?, cuando nos vemos enfrentados a este Jesús como el Dios verdadero, todavía nos cuesta entenderlo y creerlo? La encarnación es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Si no hay encarnación, entonces Jesús no es Dios, es un simple humano y fue un sacrificio más del imperio romano del primer siglo. Fue un judío más que mataron, ¿no es cierto?, en el primer siglo. Si Jesús no es Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o extendió su tabernáculo, puso su tienda. Yo creo que lo he dicho más de una vez, precisamente en comparación al libro de Éxodo y a la serie de Éxodo, cuando el pueblo de Israel, Dios le mandó a que en medio del campamento pusieran el tabernáculo, en donde Él iba a habitar con su pueblo. Es precisamente esa la figura que está usando Juan cuando dice, en medio de ellos, Jesús vino e hizo su carpa. Vino y tabernáculo, para, al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que contemplaba la gloria en la figura de la chequina, ¿no es cierto?, y del humo que bajaba cada vez que Dios venía a conversar con Moisés, nosotros hoy día podemos contemplar la gloria de Dios, la gracia de Dios en la figura de Jesús. El Verbo que era eterno habitó entre nosotros. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo más adelante en la carta a la iglesia de Filipo le diría, ¿no es cierto?, para continuar esto mismo, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como a algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que mirar, ¿no es cierto?, la encarnación no como la humillación de Jesús, porque el propósito, ¿no es cierto?, principal de Jesús era que se encarnara y habitara entre nosotros. Tenemos que ver la humillación de Jesús como son 33 años de humillación. Uno tiende a ver, ¿no es cierto?, la humillación de Jesús solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero son 33 años de humillación. Nació pobre, tuvo que sufrir la circuncisión.
tuvo que ser expulsado de su país e irse, ¿no es cierto?, expulsado de Egipto porque Herodes había pretendido matar a los niños. Como dice un autor, no me recuerdo cuál, pero posiblemente Jesús era carpintero y tuvo que hacer suyas las palabras del Génesis. Con el sudor de tu frente, ¿no es cierto?, te ganarás el pan. Jesús tuvo que trabajar. Fue tratado, fue odiado por los fariseos, por los escribas, por los gobernantes. En cierta ocasión lo trataron de linchar y al borde del precipicio, ¿no es cierto?, Jesús salió entre ellos. Pasó hambre, pasó sed, no tenía lugar donde recostar su cabeza. Sufrió de tal forma previa a su muerte que sudó sangre. Fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Fue avergonzado, fue desnudado, fue capturado, fue abandonado. Cuando tuvo sed, en vez de darle agua, le dieron vinagre. Antes de morir, le clavaron una lanza en su pecho, en su costado. Fue azotado, fue coronado con una corona de espinas. Fue hecho maldito al ser clavado en una cruz. Cuando tenía sed, recibió vinagre y finalmente murió. El Verbo encarnado es mucho más que el milagro de la divinidad envuelta en la naturaleza humana y que está habitando de manera conjunta en Jesús. El milagro de la encarnación nos muestra al Dios creador tocando a su creación, al Dios eterno e inmutable deteniendo el tiempo e ingresando en un punto de la historia de la humanidad. Ingresó a lo finito y temporal con un propósito claro. Perdón, me perdí. Ingresó a lo finito y lo temporal este Verbo encarnado con un propósito claro, porque Jesús exclamaría: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. El verbo encarnado es un llamado a la iglesia a salir de la comodidad, del status quo, a un llamado a la acción, a participar en el plan redentor y eterno de Dios. Un plan que va de eternidad a eternidad, de la cual usted y yo precisamente somos partícipes. Debemos dejar de ver la Navidad como algo, ¿no es cierto?, poco relevante, o algo que se centra solo en el consumo de los regalos, sino que debemos entender que celebramos la encarnación de Jesucristo. No debemos ver esta fiesta como la fiesta de la complacencia, en donde, ¿no es cierto?, nos autocomplacimos, ¿no es cierto?, mediante nos hacemos autorregalos, ¿no es cierto? Tengo un familiar que jugamos al amigo secreto y no le contó a nadie que había salido él mismo, ¿cachai? Y se hizo un autorregalo. La Navidad no se trata de eso, no se trata de autocomplacerse, ¿no es cierto? O tratar de complacer al otro con regalos, sino que se trata de celebrar la fiesta de la encarnación. El Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios trino se hizo hombre. Debemos celebrar la Navidad como el regalo de misericordia del Padre que está entregando a su Hijo. No solo a la humillación de hacerse igual a nosotros, sino un Padre que sabe cuál es el destino del Hijo. Y un Hijo que tiene claro cuál va a ser su destino. Y un Hijo que tiene claro qué parte de la Escritura tenía que cumplirse en su vida. El Hijo también lo entiende así, que el propósito principal de su encarnación sería una humillación continua y constante durante toda su vida. Y finalmente, la muerte, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito y Él fuera crucificado, fuera muerto y sepultado. Debemos celebrar la Navidad como el regalo de obediencia del Hijo, que se mantuvo fiel a la voluntad del Padre, y mediante su obediencia activa, usted y yo pudiésemos no nacer de sangre, ni por deseos de naturaleza, ni por voluntad humana, sino que naciéramos de Dios. Este Dios creador que creó el mundo que hoy vemos, también es el Dios que crea esta nueva humanidad en nosotros, mediante la obra del Espíritu Santo, santificándonos día tras día para hacernos igual a Él. Debemos celebrar la Navidad como el regalo eterno de Dios, que comenzó en la eternidad y nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que viviésemos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esto es lo que celebramos. Esto es lo que celebramos. El Dios eterno que se humana, pero que en la eternidad
ya nos tenía escogido. Y ya sabía, ¿no es cierto?, cuándo usted iba a despertar, ¿no es cierto?, a la fe en Él. Esto es lo que celebramos. El Dios que se encarna y habita en medio de nosotros. Y que se hace igual a nosotros. En el cual tenemos esperanza. En el cual podemos contemplar su gracia. Podemos contemplar su gloria. Y podemos tener, ¿no es cierto?, tan cerca. Esto es precisamente lo que celebramos en esta Navidad. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu amor perfecto. Gracias por tu sacrificio eterno. Gracias por, como hoy día veíamos, por tu encarnación. Porque a lo mejor quizás ni siquiera habían compromisos con la creación. Yo siempre me he cuestionado, pero a lo mejor no había ningún compromiso. Pero fuiste motivado en amor, fuiste motivado en gracia, a escogernos antes de que el mundo fuera creado. Y estamos agradecidos por eso. Gracias por la encarnación del Hijo, por estar dispuesto a obedecer la voluntad del Padre, por humillarse, por sacrificarse por nosotros que, no mereciendo nada, hemos alcanzado todo. Gracias, Dios, por tu precioso amor, el cual podemos contemplar en tu palabra y en la figura de Jesús. Te pedimos esto y te damos gracias a través de Jesús. Amén.